Tu trabajo se podría vender, pero antes de que su madre se rompiera la pierna, Vincent era mal visto por los habitantes de Newnen, quienes desconfiaban de él y no comprendían su modo de vivir, pero ahora estaban abiertamente en su contra, y todos le volvían la cabeza cuando él se acercaba. Lo trataban como a un verdadero paria. Esto no molestaba mayormente al joven, pues los tejedores y los campesinos aún lo aceptaban como su amigo, pero cuando la gente comenzó a dejar de visitar a sus padres, comprendió que tendría que abandonar la rectoría. Sabía que lo mejor que podía hacer era partir de Brabante para dejar a sus padres en paz, pero ¿a dónde ir? Brabante era su tierra, anhelaba vivir allí siempre, deseaba pintar sus campesinos y tejedores, le parecía que ello justificaba su trabajo. Le gustaba trabajar en invierno, en medio de la nieve, y en verano entre las espigas doradas del trigo, estar en compañía de los segadores y de las jóvenes campesinas. En una palabra, sentía una profunda satisfacción cuando estaba en contacto directo con la naturaleza. Para él, el Ángelus de Millet era la obra creada por el ser humano que más se acercaba a la divinidad. Quería pintar escenas de exteriores, captar algo de su elemental simplicidad o la vida simple de los habitantes de la región. Resolvió el problema de una manera por demás sencilla. A poca distancia se hallaba la iglesia católica y junto a ella estaba la casa del sacristán, Juan Schfrat, que era sastre de profesión. Continuaba con su oficio al mismo tiempo que se ocupaba del cuidado de la iglesia. Su mujer era una buena persona y alquiló a Vincent 2 habitaciones, feliz de poder hacer algo en favor del hombre a quien todos repudiaban. La casa de los Schfrat estaba dividida en 2 por un amplio pasillo. De un lado vivía la familia del sacristán y del otro, Vincent instaló su estudio en la habitación del frente, ocupando la otra como una especie de despensa y desván. Dormía en el primer piso, en un gran cuarto bajo la azotea que la familia Schfrat empleaba también para tender la ropa. Colgó de las paredes del estudio sus acuarelas y varios estudios que representaban a los campesinos brabanzones fuertemente caracterizados y a los tejedores ante sus telares o alrededor de la mesa familiar en sus chozas. Fue por aquella época cuando se hizo amigo de su hermano Cor y juntos comenzaron a coleccionar objetos de los más heterogéneos, pertenecientes todos a la vida campesina. Allí había desde una serie de nidos de pájaros y plantas regionales hasta ruecas, zuecos y gorros de los usados por los nativos del lugar, y reanudó con ahínco su trabajo. Descubrió que el uso de la tinta china y el betún, que la mayoría de los pintores estaban abandonando, hacía su colorido más maduro y sazonado, así como también que necesitaba mezclar muy poco amarillo en un color para hacerlo parecer mucho más amarillo, si lo colocaba al lado de un violáceo. También aprendió que el aislamiento significa una especie de prisión. Durante el mes de marzo, su padre, al regresar de un largo recorrido por el campo donde había ido a visitar a uno de sus parroquinos enfermos, cayó presa de un ataque sobre las escaleras de la rectoría. Cuando Ana Cornelia acudió en su ayuda, ya estaba muerto. Lo enterraron en el jardín, cerca de la iglesia, y Theo vino para asistir a las exequias. Esa misma noche, los 2 hermanos, sentados en el estudio de Vincent, después de haber hablado de los asuntos de la familia, comenzaron a hablar de su trabajo. Una compañía me ha ofrecido 1000 francos mensuales para que deje a Goupil y vaya con ellos, dijo Theo. ¿Y vas a aceptar?, preguntó Vincent. Creo que no. Temo que su punto de vista sea puramente comercial. Pero me has dicho que en Goupil... Theo detuvo a Vincent. Sí, ya sé, los Messieurs también piensan mucho en el dinero y en los pingues beneficios, pero hace 12 años que estoy con ellos. ¿Para qué cambiar por unos pocos francos? Tal vez algún día me pongan al frente de uno de sus negocios. Si lo hacen, comenzaré a vender a los impresionistas. ¿Impresionistas? Me parece haber visto ese nombre escrito en algún lado. ¿Quiénes son?, preguntó Vincent. Los pintores más jóvenes de París, es decir, Eduardo Manet, Degas, Renoir, Claude Monet, Sisley, Courbet, Lautrec, Gauguin, Cézanne, Seurat. ¿Y por qué los llamas así? Verás, Vincent, en la exposición realizada en Casa de Nadar en 1874, Claude Monet expuso una tela que tituló Impresión, la salida del sol. Un crítico periodista calificó esa exposición como una exhibición de un impresionista, y el nombre les quedó. ¿Trabajan con colores claros u oscuros? Claros, Vincent. Desprecian los colores oscuros. Entonces, no creo que podría trabajar con ellos. Tengo intención de cambiar mi colorido, pero me parece que los oscureceré en vez de aclararlos. Tal vez cambies de opinión cuando vengas a París.
Tal vez. ¿Y empiezan a vender sus telas? Durand Ruel vende ocasionalmente un manet, pero nada más. ¿Y entonces cómo viven? Solo Dios lo sabe. Son verdaderos bohemios. Rousseau da lecciones de violín, Gauguin pide dinero prestado a sus antiguos amigos de la bolsa, a Seurat le ayuda a su madre, que es rica, y a Cézanne, el padre. En cuanto a los otros, no puedo imaginarme de dónde sacan el dinero. ¿Los conoces a todos, Theo? Sí, poco a poco los voy conociendo a todos. He tratado de persuadir a los messieurs que les dieran un lugarcito para sus exhibiciones en su galería, pero no quieren saber nada con los impresionistas. Creo que necesitaría conocer a artistas como esos. ¿Y por qué no vienes a vivir conmigo a París, Vincent? No estoy listo aún, Theo. Necesito terminar un trabajo aquí. ¿Y cómo quieres relacionarte con pintores si permaneces en medio del campo? Tienes razón, pero, Theo, hay una cosa que no logro comprender. Nunca has vendido ni un solo dibujo o pintura mía. Estoy casi seguro de que ni siquiera has tratado de hacerlo. ¿Por qué? He enseñado tu trabajo a los entendidos, a los castaniers, y dicen, no, los castaniers no, le interrumpió Vincent, encogiéndose de hombros. Conozco todas sus sandeces. Con seguridad, Theo, debes de saber que sus opiniones no tienen nada que ver con el valor de una obra maestra. Creo que exageras un poco, Vincent. Tu trabajo se podría vender, pero... Theo. Me has escrito estas mismas palabras cuando te envié mis primeros bosquejos desde Essen. Lo siento, Vincent, pero expresan la verdad. En cada una de tus obras pareces estar al borde de la madurez, pero dices que necesitas trabajar aún aquí. Bien, trata de concluir pronto lo que quieres hacer y ven a París. Cuanto antes lo hagas mejor, será para ti. Pero si mientras tanto quieres que venda algo de tu arte, envíame un verdadero cuadro, y no un estudio. Nadie se interesa por estudios. Es bastante difícil saber cuando una tela deja de ser estudio para convertirse en un cuadro. En fin, Theo, sigamos pintando y siendo nosotros mismos, con nuestras faltas y nuestras cualidades. Y digo nosotros, porque el dinero que tú gastas en mí te da el derecho de considerar la mitad de mi producción como tu propia creación. Comiendo papas. Antes de la muerte de su padre, Vincent iba a la rectoría de tanto en tanto, ya fuera para cenar o para charlar un rato, pero después de los funerales, su hermana Elizabeth le hizo comprender que no era una persona grata, pues la familia deseaba mantener cierta posición en el pueblo. Su madre consideró que era su deber hacer causa común con sus hijas, puesto que él tenía suficiente edad como para ser responsable de su propia existencia. Por lo tanto, Vincent se encontró completamente solo en Newnen. Se entregó por entero a su trabajo empeñándose en pintar la naturaleza, pero esta, esquiva, no se sometía a su pincel, por lo cual terminó por crear su propia paleta, y entonces sucedió que la naturaleza se sujetó y se puso de acuerdo con su obra creadora. Cuando en medio de la soledad se sentía desgraciado, acudía a su memoria la escena del estudio de Wissenbruch y las palabras mordaces del pintor que aprobaba el sufrimiento. En Sophie Millet encontró la misma filosofía de Wissenbruch, pero expresada de forma más convincente. Nunca deseo suprimir el dolor, pues a menudo contribuye a que los artistas se expresen con más eficacia. En esos días se hizo amigo de una familia de campesinos, apellidada Dagrot. Dicha familia estaba compuesta por el padre, la madre, un hijo y dos hijas, y todos trabajaban en el campo. Constituían el prototipo de las familias campesinas de Brabante. Vivían en una choza de una sola habitación, con camas empotradas en los muros según la costumbre local. En medio del cuarto había una mesa, dos sillas y algunos bancos y arcones. Del techo pendía una lámpara. La base de la alimentación de los de Groot eran las papas. Su cena se componía de papas, café negro y de cuando en cuando una rebanada de tocino. Se ocupaban en plantar papas, las cuidaban, las cosechaban y las comían. Eso constituía toda su vida. Estienne de Groot era una linda muchacha de unos 17 años. Para trabajar usaba un ancho sombrero blanco y una blusa oscura con cuello blanco. Vincent tomó la costumbre de ir a visitarlos todas las tardes. Él y Estienne congeniaban mucho. «Miren», solía decir la joven a su familia, «soy una gran dama. Están haciendo mi retrato. ¿Quiere que me ponga mi gorro nuevo, Minger?» «No, Estienne. Estás muy bonita, ¿sí?» «¿Bonita? ¿Yo?» exclamaba la joven soltando una alegre carcajada. Sus ojos eran grandes y alegres, y cuando se inclinaba hacia la tierra para recoger las papas, su cuerpo tenía líneas aún más gráciles que las de Kate.
Vincent consideraba que la nota esencial en el dibujo de las figuras era la acción y que el gran error de las figuras de los cuadros de los antiguos maestros estribaba en que estaban inmóviles. Dibujó a los de Groot en todas las posturas imaginables, trabajando en el campo, sentados alrededor de la mesa, comiendo papas. Stien solía acercarse a admirar su trabajo y bromear con él. El domingo, a veces, la joven se ponía un gorro y un cuello limpios y se pasaba con Vincent por el campo y los bosques. Un día la joven le preguntó: ¿Lo quería usted Margot Bigiman? Sí, respondió Vincent. Entonces, ¿por qué trató de matarse? Porque su familia no quiso dejarla que se casara conmigo. ¡Qué tonta! ¿Sabe lo que hubiera hecho yo en lugar de matarme? Pues lo hubiera amado. Soltó una alegre risa y corrió por entre los pinos del bosque. Durante toda la tarde anduvieron jugando entre los árboles. Stien tenía el don de la risa y cualquier cosa que dijera Vincent la hacía reír. Era muy vehemente, y cuando no le agradaba lo que el joven dibujaba, o bien estropeaba el dibujo echándole café encima, o bien la arrojaba al fuego riendo. A menudo solía ir a su estudio para posar, y cuando se iba, la habitación quedaba toda revuelta. Así pasó el verano y el otoño, iniciándose el invierno, y la nieve obligó a Vincent a permanecer en su estudio casi todo el tiempo. A la gente de Newnen no le gustaba posar, y si no hubiera sido por el dinero, nadie habría acudido. En La Haya, Vincent había dibujado casi a 90 costureras a fin de hacer un cuadro con un grupo de 3, y ahora que quería pintar a la familia de Groot, sentada alrededor de su mesa comiendo papas, sentía que, para lograrlo, necesitaba antes dibujar a todos los campesinos de la vecindad. El cura católico no miraba con buenos ojos que su sacristán hubiese alquilado 2 cuartos a un hombre que, además de hereje, era artista, pero como el joven era tranquilo y cortés, no tenía motivos para echarlo de allí. Un día, Adriana Strush entró agitada en el estudio y le dijo: «El padre Powells desea verlo inmediatamente». El sacerdote era un hombre grande, de rostro encendido. Cuando entró en el estudio, con una sola mirada desaprobó el desorden que había allí. «¿En qué puedo servirlo, padre?», preguntó Vincent cortésmente. «Usted a mí, en nada. Soy yo quien lo serviré a usted. Trataré de ayudarlo en este asunto». «¿A qué asunto se refiere, padre?». «Ella es católica y usted protestante, pero conseguiré una dispensa especial del obispo y podrán casarse dentro de pocos días». Vincent se acercó al sacerdote y lo miró sorprendido. «No comprendo de qué trata de hablar, padre», dijo. «Usted comprende muy bien. Toda esta comedia es inútil. Stien está encinta y el honor de la familia requiere que se case con usted». «¡Al diablo con la muchacha!». «Bien, voy a invocar al diablo, pues todo este asunto es obra de él». «Pero, ¿está usted seguro, padre? Aquí hay un error». «No acostumbro a acusar a las personas sin tener una prueba positiva». «¿Y fue Stien quien le dijo que yo era el culpable?». «No. Se niega a decirnos quién la sedujo». «Y entonces, ¿por qué me confiere ese honor a mí? Ustedes han sido vistos muchas veces juntos. Además, viene a menudo a tu estudio, ¿no es así?». «En efecto, padre». «Pues bien, ¿qué otra prueba necesitamos?». Antes de contestar, Vincent reflexionó un instante y luego dijo con tranquilidad: «Siento mucho todo esto, padre, especialmente porque traerá disgustos a Stien, pero le puedo asegurar que mis relaciones con ella han sido irreprochables». «¿Pretende usted que le crea?». «No», contestó con sencillez el joven. Aquella noche Vincent esperó a la joven en la puerta de su casa, a su regreso del campo. La familia entró y ellos dos permanecieron separados ante la choza. «¿Es cierto, Stien?», preguntó el joven. «Sí. ¿Quieres sentir?», dijo, y tomándole la mano se la colocó sobre su vientre. «El padre Powells acaba de acusarme de ser yo el padre». La joven se rió. «Ojalá hubiera sido. Pero usted nunca quiso, ¿verdad? Así que el padre Powells dice que fue usted. ¡Qué gracioso!». «¿Qué es lo que te parece tan gracioso?». «¿Me guardaré el secreto si se lo digo?», preguntó Stien. «Te lo prometo», aseguró Vincent. «Fue el ayudante de su iglesia». Vincent emitió un prolongado silbido y luego preguntó: «¿Lo sabe tu familia?». «No, jamás se los diré. Pero saben que no ha sido usted». Ambos entraron en la choza. La atmósfera no había cambiado. Los de Groot aceptaban el embarazo de Stien como una cosa natural y trataron a Vincent como siempre,
por lo cual comprendió que creían en su inocencia. Pero en el pueblo era distinto. Adriana Scraft había escuchado detrás de la puerta las palabras del padre Powells. Hizo correr la voz de la culpabilidad de Vincent y de la intención del sacerdote de obligarlo a casarse con la muchacha, y el pueblo le tomó aún más aversión que antes. Vincent pensó entonces en la partida. Había pintado todo lo que tenía que pintar de la vida campesina de la región, y estaba harto de sufrir la mala voluntad del pueblo. Pero, ¿a dónde ir? Minger Van Gogh, le dijo un día Adriana tristemente. El padre Powells dice que debe usted abandonar esta casa. Perfectamente, así lo haré. Entró en el estudio y empezó a mirar sus pinturas y dibujos que representaban 2 años de su rudo trabajo. Había cientos de estudios de tejedores, de campesinos y de paisajes de la región. Se sintió desalentado. Su trabajo era tan fragmentario. Había allí estudios de todos los aspectos posibles de la vida campesina, pero ningún trabajo que resumiera el conjunto. ¿Dónde estaba su Angelus, del campesino de Brabante? ¿Cómo podía alejarse de allí sin haberlo pintado? Echó un vistazo al calendario. Faltaban 12 días para el 1 de mes. Llamó a Adriana y le dijo: avísale al padre Powells que he pagado hasta el día 1 y que no me iré antes de esa fecha. Luego, tomando su caballete, un lienzo, papeles, pinturas y pinceles, se dirigió a la cabaña de los de Groot. No había nadie allí, pero se instaló en un rincón de la habitación y comenzó a dibujar el interior. Cuando llegó la familia y se sentó alrededor de la mesa, Vincent empezó un croquis del conjunto y siguió trabajando hasta que fuera hora de irse a la cama. Durante toda la noche siguió trabajando en su estudio y al amanecer se acostó a dormir. Cuando se despertó, miró el trabajo de la noche anterior y, descontento, quemó la tela en la estufa, regresando de nuevo a casa de los de Groot. Costará lo que costase. Él quería expresar sobre el lienzo la vida campesina que resumía aquella sencilla familia, reunida alrededor de la mesa, comiendo papas después de un día de rudo labor. Pero a la mañana siguiente volvió a arrojar la tela al fuego. Una especie de rabia sorda por su impotencia se apoderó de él. Solo faltaban 10 días para su partida definitiva de Newnen, y aún así no había logrado realizar su intento. Noche tras noche iba a casa de los de Groot y trabajaba afanosamente hasta que estos se acostaban. Noche tras noche ensayaba nuevas combinaciones de colores, distintos valores y proporciones, y a la mañana siguiente comprobaba que no había conseguido el efecto apetecido y que su trabajo resultaba incompleto. Llegó el último día de mes y Vincent estaba en un estado de frenesí indescriptible. Casi no comía ni dormía, sosteniéndose a base de su energía nerviosa. Cuanto más fracasaba, más aumentaba su excitación. El último día esperaba ansioso el regreso de los de Groot de trabajar para iniciar por última vez su cuadro. Era su última oportunidad, ya que la mañana siguiente se iría de Brabante para siempre. Trabajó largas horas. Los de Groot parecían comprender la situación y permanecieron mucho más tiempo que de costumbre charlando en su dialecto alrededor de la mesa. Vincent no sabía ni lo que hacía. Pintaba sin descanso en medio de una inconsciencia nerviosa. A eso de las 10, los Groot se caían de sueño, y Vincent, exhausto, no podía dar una pincelada más. Recogió sus cosas, se despidió de todos, y dando un beso a Estienne, partió en medio de la noche oscura. Una vez en su estudio, colocó la tela contra una silla, encendió su pipa y comenzó a observar el trabajo. Todo estaba mal. No había logrado captar el espíritu de la cena. Era un nuevo fracaso. Sus 2 años de trabajo en Brabante no habían servido para nada. Siguió fumando su pipa hasta el final, arregló la valija, descolgó sus dibujos y pinturas de las paredes, los guardó en un gran cajón y se echó exhausto sobre el diván. Nunca supo cuánto tiempo transcurrió así. De pronto se puso de pie, arrancó la tela del marco arrojándola a un rincón y, colocando otra, empezó a mezclar sus pinturas y se sentó a trabajar. Se comienza una lucha titánica para copiar de la naturaleza sin lograrlo, y se termina por crear de su propia paleta, y entonces la naturaleza dócil se somete, poniéndose de acuerdo con la obra creadora del artista. ¿Creen que invento? ¿No es así? No hago más que recordar. Era como se lo había dicho Petersen en Bruselas. Había estado demasiado cerca de sus modelos. Ahora, con ardor extraordinario, volvió a repetir la escena de la choza de los Groot. Allí estaba la mesa con su mantel manchado, los muros ennegrecidos por el humo, la lámpara colgando del centro, Estienne sirviéndole a su padre las papas humeantes, la madre vertiendo el café en las tazas, el hermano bebiendo, en fin, todos los detalles de aquella cena sencilla de la vida campesina. Cuando salió el sol, Vincent se levantó de su taburete,
Una gran paz y tranquilidad lo invadió. El nerviosismo de los últimos 12 días se había disipado por completo. Miró su trabajo y sonrió. Había pintado su Angelus. Había captado lo imperecedero en lo perecedero. El campesino de Orante no moriría jamás. Lavó su cuadro con clara de huevo. Llevó el cajón con sus pinturas a la rectoría para que su madre se lo guardara y se despidió de ella. Regresó al estudio y debajo del cuadro recién terminado escribió "comiendo papas". Lo empaquetó junto con varias de sus mejores telas y partió para París.